Buenos días. Después del tema visto anteriormente, vamos entonces a dar continuidad con la creación de la Gran Colombia, que tiene efecto entre el año 1819 y el año 1830. En todo este proceso de la creación de una gran república se dieron dos eventos muy importantes. El Congreso de Angostura. Con el Congreso de Angostura se da la creación de una nueva república, donde se unifica Venezuela con la Nueva Granada. Ya la Nueva Granada pues tenía incluido a Panamá. Y luego entonces, en ese Congreso de Angostura, que tenía como fundamento esa anexión de los territorios, de esa unificación, entonces Bolívar es elegido como primer presidente y tenía como fundamento esencial competir económicamente con Europa. Las propuestas de Bolívar fueron las que prácticamente impulsaron a que fuera elegido como presidente. Luego viene el Congreso de Cúcuta. En este Congreso de Cúcuta se aprueba un gobierno centralista. Tenía un poder unificado y bajo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ya lo hemos visto anteriormente, donde con la conjugación de esos tres poderes se trata de comenzar en un proceso democrático. La capital entonces quedó designada como Bogotá, y algo muy importante es que se anexa entonces Quito, lo que actualmente conocemos nosotros como la República de Ecuador. Bolívar es elegido entonces en el Congreso de Cúcuta, es ratificado como presidente. Y entonces Bolívar luchaba por la liberación definitiva, porque todavía no se había alcanzado plena liberación frente a España, de Venezuela, Quito, que como les había dicho, hoy en día es Ecuador, Perú y Bolivia. Ustedes se imaginan todas estas repúblicas juntas: Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Panamá, porque Panamá ya pertenecía al territorio de Colombia, que fue arrebatado a comienzos del siglo XX por los Estados Unidos. Todos estos países unificados pues darían lugar a que hoy en día Colombia fuera una gran potencia mundial, sobre todo por sus recursos naturales y por su geografía, que ocupa el segundo puesto a nivel satelital en el campo mundial. Santander fue designado por Bolívar para que administrara el Estado, porque él estaba luchando por la independencia definitiva de Venezuela, Quito, Perú y Bolivia. Entonces Santander, que era un hombre muy inteligente, de una gran capacidad administrativa y tenía también muchos conocimientos en el campo del derecho, por eso fue llamado el hombre de las leyes. Bolívar con unas ideas más bien de tipo conservador, mientras que Santander de unas ideas más bien como de tipo liberal. Con Santander entonces se recuperó la agricultura y el comercio. Le dio un gran impulso a estos dos renglones de la economía.
y eliminó la alcabala, que es como los aranceles hoy en día. ¿Qué son los aranceles? Son los impuestos que se deben de pagar por las importaciones. O sea que muchos productos que llegan al país, el país que va a exportarlo hacia acá tiene que pagar un dinero por esas exportaciones que hace hacia Colombia. Eso se llaman los aranceles. Desafortunadamente en algunos tratados de libre comercio y muy especialmente con los Estados Unidos, Colombia suprimió muchos aranceles. Entonces quedó descompensado lo que es el comercio de Colombia en el campo internacional, porque primero recibía mucho dinero por estos aranceles, pero hoy en día recibe muy poco, sabiendo que Colombia es más lo que importa que lo que exporta. Entonces al menos se aliviaba un poquito con los impuestos arancelarios. Además, Santander abolió el tributo indígena. Sabemos que los indígenas tenían una sobreexplotación y entonces Santander dijo, no, pues ellos no tienen los recursos suficientes, entonces ¿para qué los vamos a poner a tributar? También Santander luchó en contra de la esclavitud. Este pequeño esbozo, síntesis, lo van a complementar ustedes con la lectura de la guía didáctica que se las presento en esta clase. Muchas gracias.